Hola amigos y amigas de YouTube. El día de hoy vamos a trabajar con una librería que tiene habilitada Python, ya, que se llama NetworkX. Ya hay muchos que la confunden con el Matplotlib, pero el Matplotlib está diseñada más para trabajar con gráficos, ya, que nos permiten obtener ayudas visuales, ¿cierto? Los gráficos son ayudas visuales que nos permiten comprender mejor los datos o las soluciones que obtenemos de nuestro trabajo, ¿cierto? Pero el NetworkX está más diseñado para trabajar como redes, ya, para hacer redes. Ya en este caso vamos a construir una red, un grafo dirigido, ya, que utiliza datos de una configuración de un robot. Ya los tengo aquí para que los vean. Esta configuración, está con todo el volumen esto, sí. Esta configuración del robot es la siguiente. Existe una configuración ya de un brazo de un robot para 3 máquinas que están en serie, ya, máquina A, B y C. Entonces el robot parte desde un inicio y toma una materia prima y la lleva a la máquina A, luego a la B y luego a la C, en ese orden. Ya, entonces el robot no puede tomar una materia prima y llevarla a la B, por ejemplo. No puede llevarla al tiro a la C. Tiene que iniciar en el A, ¿cierto? Luego al B y luego al C. Ojo, que por ejemplo, si yo estoy en el A, aquí van a haber tiempos de procesamiento, tiempos de desplazamiento, ¿cierto? Entonces eso va para otro tipo de trabajo. Yo lo que les voy a mostrar aquí en este video cortito es cómo generar un grafo, una red, ya, de estos estados posibles, ya. Entonces nosotros tenemos una matriz de incidencia, ¿cierto? Acá, que son los estados, son 3, ¿cierto? Porque son 3 máquinas, y es binaria porque son 2 opciones. O sea, existe o no existe esa conexión en cada una de esas máquinas, en los estados, ¿cierto? Que construyen ese estado. Entonces, por ejemplo, yo desde el inicio, como les decía, no puedo ir, por ejemplo, al C, que sería el estado 001. No puedo ir del inicio al B. No puedo ir desde el B al C, por ejemplo, ¿cierto? Pues esos son 0. ¿Cuál es 1? El que pasa primero por la máquina A, ¿cierto? Desde el inicio va a la máquina A, eso es un 1, ¿cierto? Se puede hacer eso. Entonces, aquí. Entonces, el total de conexiones posibles es de 12. ¿Ya? Pero hay personas que, por ejemplo, esto no lo ven como tan práctico. Imagínense que fueran más máquinas, esto sería 0,0000000, ¿cierto? Serían muy grandes. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Vamos a llamar A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces son 8. Son 8 estados. Y esto lo vamos a pegar transpuesto acá. Vamos a correr para acá para que se vea. ¿Ya? Esto lo entregaron así, ¿ya? Como que esto lo hicieron a mano, ¿ya? Pero si ustedes, por ejemplo, lo achican, necesitan moverlo un poquito, como que se pierde un poco, o lo achican, ¿cierto? Se pierde un poco la configuración, pues ven, como que ya se perdieron cuáles son. Ya no se ve como un grafo tan dirigido, tan amigable, ¿cierto? Porque habría que achicar esta configuración de acá, ¿cierto? Que este va para acá, chuta. Entonces, para que sea más práctico, lo vamos a trabajar en el Jupyter Notebook, ¿ya? Recuerden, estas son las conexiones posibles, todos los que son un 1, ¿ya? Entonces del estado A, por ejemplo, yo puedo ir al estado E, son las incidencias, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer en el Jupyter Notebook. Vamos a ejecutar el comando, ¿cierto? cmd. Aquí lo importante también al principio es ver si tienen instalado su librería. Pip install, se llama NetworkX, si no me equivoco. El requerimiento está listo. A ver qué dice, cuál es la precaución que hay que tener, que estoy utilizando una versión del pip más o menos antigua. Ya, y hay otras versiones disponibles. Bueno, pero eso no es tan grave ya, porque la librería está habilitada, el paquete de la librería está listo, que es la de NetworkX. Ya, entonces vamos ahora al Jupyter Notebook.
Jupyter Notebook, como les decía, una interfaz súper amigable. Al escribirlo así, ¿cierto? Se va a abrir esta interfaz en el navegador que ustedes tengan, ¿ya? Te muestra todas las carpetas que tú tienes, ¿ya? Donde generalmente tú quieres trabajar. Hay otros proyectos del PyCharm, pero como lo vamos a hacer hoy día en Jupyter Notebook, lo vamos a trabajar en el escritorio, en el proyecto 2, entregas, grafos, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a crear un cuaderno de Python 3 y aquí se habilita la interfaz de trabajo, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos cambiarle el nombre a esto. Ahora, creación de grafo de estados, ¿ya? Rename. Vamos acá. Esto viene habilitado, listo para llegar y programar, ¿ya? Cada celda ustedes la pueden ir utilizando, programando. Pero yo voy a hacer un comentario aquí primero, ¿ya? Numeral va a indicar el tamaño del texto, ¿ya? ¿Cierto? Entonces ahí lo van a hacer más chiquitito. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle, un grafo de estados. Y lo compilamos. Entonces lo va a compilar como un comentario, ¿ya? Como un título en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a importar, ¿cierto? La librería NetworkX y lo vamos a trabajar como NX, ¿ya? Esta interfaz Jupyter Notebook va trabajando con celdas, ¿ya? Como les dije, pero por ejemplo, si yo aquí no compilo esto, yo puedo agregar otra celda aquí. Vamos a insertar otra celda y esto no va a quedar compilado, ¿ya? Pero la gracia del cuaderno es que ustedes vayan compilando porque les va a ir permitiendo determinar si tienen algún error o no al tiro, ¿ya? Eso es la gracia que tiene esto. Entonces ustedes compilan acá y ya tiene un numerito, ¿cierto? Y quiere decir que lo compiló bien. Ahora, es súper simpático esto, ¿eh? Porque si ustedes, por ejemplo, vamos a limpiar todo esto, ya como que no hemos compilado nada, ustedes aquí ponen un error forzado, ¿cierto? Y lo compilan, les avisa al tiro, les dice el módulo no fue encontrado, ¿cierto? En los más recientes no hay ninguno con ese nombre, te dice dónde tú estás trabajando y te dice no encontré un módulo con ese nombre. ¿Por qué? Porque le faltaba la X acá, ¿cierto? Vamos a limpiar todo. ¿Ya? Ojo que ustedes pueden, ya si son más capos acá en la programación, pueden programar todo por la celda y aquí después le ponen restart y correr todo, ¿ya? Entonces vamos acá, network X, pum, lo compilamos. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a definir la red, vamos a definir el grafo que vamos a trabajar. Entonces vamos a utilizar el network y aquí esto es súper importante porque si nosotros lo ponemos así solamente el grafo, quiere decir que las conexiones que nosotros vamos a ir haciendo más abajo no van a tener una flechita, no nos va a indicar bien la conexión. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros vamos de la A al E, es lo mismo que ir de E a la A. Pero como este es un grafo dirigido, ¿cierto? Porque es una matriz de incidencia, lo tenemos que poner de esta forma. Graph. De esta forma se establece que el grafo que vamos a construir es un grafo dirigido, ¿ya? Compilamos. ¿Qué otra cosa vamos a hacer acá? Vamos a hacer un comentario acá, ¿ya? Y vamos a poner que es el espacio, vamos a hacer un poquito más chiquitito para agregar nodos, ¿ya? Recuerden que los nodos son los estados y compilamos eso, que quede como un comentario aquí, un título chiquitito, y vamos a ir agregando nuestros nodos. Un nodo G, por ejemplo, puede ser ahí. Recuerden que son 8. El A, ¿cierto? El B, el C, el D, para que se vea bien eso, el D, L, el F, el G, mira cómo el G, tengo medio malo este teclado, mira, no pasa bien las cosas, G y H. Ya, entonces esa lista contiene todos los nodos. Ahora, ¿cómo lo vamos a agregar al grafo?
para construir la red tenemos que hacerlo así. G punto, en el grafo G, ¿cierto? Grafo dirigido, vamos a añadir los nodos. ¿Desde dónde? Desde nodos G. Ya. Entonces vamos a añadir los nodos a ese grafo desde nodo G. ¿Qué es nodo G? Lo que nosotros definimos acá, que es la lista donde se encuentran todos los nodos. Y compilamos. Entonces, si ahora vemos, por ejemplo, el orden que tiene el grafo, ¿de cuánto debería ser? 8. ¿Cierto? Son 8 nodos. Ya. Entonces acá vamos a hacer otro comentario. Y esto va a ser el espacio para agregar no, lo vamos a dejar como aristas, bien geométrico para que lo recuerden bien, ¿ya? Recuerden que estas aristas son las existencias en los estados, las conexiones que existen, ¿ya? No olviden eso. Espacio para agregar aristas. Ya, entonces vamos a agregarlo como aristas, por ejemplo, del grafo. O lados, ¿cierto? Gente que lo ve como más como lados. Una conexión así. Ya, entonces aquí vamos a definir todas las conexiones que existen. Por ejemplo, a ver, voy a acordarme de la, ¿cierto? Puedo ir al E, del B al A y al F. CB, CG, DC, DH, E, C, F, voy al D y al E, G al F y del H al G. Ahí están los 12. Ya. Entonces, del A yo voy al E. ¿Cómo? No está haciendo esto. Vamos a copiar aquí. Pegamos. Del B yo iba al A. Del B yo también podía ir al F. Del C yo voy al B. Del C yo voy al G. ¿Cuál era el otro? Del D. Del D yo podía ir al C y también podía ir al H. D, C, D, H, ¿cierto? Ahora vienen los del E. Del E puedo ir al C. Del F puedo ir al D. Y al E, ¿cierto? Sí. Del G puedo ir al F. Y me falta, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último, el del H. Y del H puedo ir al G, ¿cierto? Está 1, 2, 6, 9, 12. G, G, F y H, G, sí, eso está. Es lo último. Y entonces aquí cerramos este paréntesis y el corchete. Ya. Entonces tenemos estos lados. Definimos esa lista con todos los lados posibles, ¿cierto? Con las conexiones. Ahora, ¿cómo agregamos esto al grafo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a agregarlo para que se construya la red? Vamos a utilizar el G. Vamos a añadir esto. ¿Y desde dónde? Desde lados G. Perdón. G. No me pesca bien algunas teclas del teclado. Ya. Vamos a añadirlo desde el lado G, que es el lado G, esto que está acá. A ver, compilamos. Y está bien. Entonces, si ahora nosotros vemos el tamaño
que tiene G, ¿cuánto sería? 12, ¿cierto? Porque si nosotros hacemos el recuento, la suma de todo eso son 12. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Podemos ver el grado igual, ¿ah? Podemos ver el... se hace con el degree, ¿ya? ¿De qué? Vamos, ¿dónde vamos a medir el grado? ¿Dónde vamos a contar el grado? Y vamos, por ejemplo, podemos ponerle un nodo cualquiera. No sé, puede ser el C, supongamos, ¿ya? Y compilamos esto. Dice que el C tiene un grado de 4. ¿Qué significa eso? Dice que el C está involucrado en 4 conexiones. Si nosotros miramos acá a nuestros lados, tenemos el C cuando va al B, el C cuando va al G, del D que puedo ir al C y cuando del E voy a ir al C. Pues hay 4, ¿ya? Pero imagínense que fueran más lados, fueran más conexiones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a mostrar como una lista completa de grados, donde vamos a medir la lista que va a contener todos los grados del G. Degree, ¿cierto? De G. Entonces ahí nos muestra todas las conexiones que están en las que están involucradas cada uno de los nodos, cada uno de los estados, en este caso. ¿Ya? Ahora, ¿qué falta? La red, que es lo que vamos a hacer. Entonces para eso vamos a utilizar el nx.draw, ya vamos a dibujar y puede ser de forma... ¿Qué forma le podemos dar? Una forma que sea amigable a la vista. Puede ser circular, ¿ya? Si me acuerdo bien, los argumentos para que sea circular tiene que ser el área de trabajo, ¿cierto? Que es el G que generamos. Otra cosa que puede tener son las etiquetas, ¿cierto? Los labels. With labels, ¿cierto? True. Esto es importante porque si son muchos nodos, la idea es que se vea el nombre de cuál nodo va a cuál, ¿cierto? Entonces, with labels true. ¿Y qué otra cosa podemos agregarle? Esto pensé que aquí podríamos agregarle un color igual. A ver, esto sería not color. Not color y color puede ser. Este color me gusta a mí, es como el de las tintas de impresora, ¿eh? Algunos lo conocen como calipso, celeste. Le he escuchado varios nombres, pero yo lo veo así, ¿ya? Encuentro que es súper expresivo y capta la atención a la hora de presentar datos, ¿ya? Entonces tenemos draw circular, el grafo, ¿cierto? Con las etiquetas y cada etiqueta va a tener ese color, ¿ya? Y aquí le ponemos run. Veamos. Ahí se procesó. Entonces quiere decir que nosotros del A, por ejemplo, vamos a ir al E. Del E podemos ir al C. Lo vemos acá. Del A podemos ir al E. Del E podemos ir al C, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, del E o del C, cuando medimos el grado, por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Por qué era 4? Porque está involucrado en 4 conexiones, ese estado. Quiere decir que yo del C puedo ir al B, puedo ir al G, y del D, los estados D y E pueden llegar al estado C. ¿Ya? Y ahí estaría el grafo. Ahí estaría la red construida, ¿ya? Con los estados. Si bien no es un código tan grande, pero para ayudas visuales es súper entretenido, ¿ya? Ustedes aquí igual después lo pueden descargar. Esto se va guardando inmediatamente como con el punto, la extensión .ipim, ¿ya? Que es donde ustedes después lo buscan acá, ¿cierto? Y se creó así, .ipim, ¿ya? Entonces se guardó en la ruta que ustedes le seleccionan, ¿ya? En este caso yo lo guardé en un par de carpetas y se guarda así, ¿ya? Los que tienen látex lo pueden descargar también como látex, PDF a través del látex, ¿ya? Con la extensión de PDF. Ahí depende con qué herramientas de trabajo ustedes generalmente trabajan más, ¿ya? Espero que esto se guarda como un blog de notas. Esto es un blog de notas. Si ustedes lo ven después, va a ser un blog de notas que se creó en su carpeta. Eso. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que tengan un buen día o buena tarde.
o una buena noche a la hora que estén viendo este video. Saludos.